Estaba sentada en un banco del parque leyendo un libro cuando sentí que alguien me miraba. Un agente se detuvo frente a mí con una mirada severa y sospechosa. «Muéstrame tus documentos», me dijo bruscamente. Soy una mujer joven de piel negra y sabía que no se trataba de un simple control. Era prejuicio, odio oculto a punto de estallar. Pero no me asusté. Estaba dispuesta a luchar, por mí misma y por la justicia. Me senté en un banco del Central Park, abrí un libro e intenté sumergirme en la lectura. El aire era cálido, pero por dentro me sentía inquieta. De repente, sentí que me miraban. Levanté la cabeza y vi a un policía que estaba a unos metros, mirándome fijamente. Conocía esa mirada. No era solo observación, era sospecha, y tenía una sola razón, el color de mi piel. ¿Necesita algo?, le pregunté, tratando de mantener la calma. No respondió, sino que se acercó más. Sus movimientos eran tensos, como si esperara que hiciera algo sospechoso. Cerré lentamente el libro y puse las manos sobre las rodillas con cuidado para demostrar que no ocultaba nada. «Muéstrame tus documentos», dijo el agente en tono autoritario. Sentí que mi corazón latía más rápido, pero mi voz se mantuvo tranquila. «No estoy obligada a mostrarlos si no tiene motivos legales para hacerlo». Se inclinó hacia mí y su mirada se volvió fría, «Es sospechosa de un delito. Si no me los muestra, la detendré». Sentí como la ira crecía dentro de mí. No porque me hubieran detenido, yo conocía las reglas, sino porque me juzgaban de antemano, sin tener en cuenta mis palabras ni mi comportamiento. Me detuvieron solo por ser una mujer de piel oscura en un parque. Eso me dolió. «No tiene derecho a detenerme sin motivo», dije, alzando la voz para que los que estaban alrededor pudieran oírme. Apretó ligeramente la radio, miró a su alrededor, la gente empezaba a reunirse, a detenerse y a mirar. Sentí su apoyo en sus miradas, pero eso no cambiaba el hecho de que estaba al borde de la injusticia. De repente, me agarró del brazo y empezó a ponerme las esposas. «No estás obedeciendo, Ciceo, esta es tu última oportunidad». No opongo resistencia, pero no pienso callarme. Se equivoca. Soy agente especial del FBI, susurré, tratando de explicarme. Se detuvo, entrecerró los ojos y echó un rápido vistazo a mi placa identificativa. El silencio se prolongó durante unos segundos, como si todo el mundo se hubiera quedado paralizado. «FBI», murmuró finalmente, pero en lugar de disculparse, su voz se volvió aún más severa. «Tienes suerte de que no haya usado la fuerza». Sentí como el miedo se transformaba en fría determinación. No iba a permitir que esta injusticia me destruyera. «Seguiré todos los procedimientos, pero usted tendrá que responder por su comportamiento», le dije mirándole directamente a los ojos. El agente me acompañó en silencio hasta el coche patrulla, mientras los transeúntes se agolpaban a nuestro alrededor y yo sentía que cada una de sus miradas podía ser tanto de apoyo como de condena. En el coche patrulla, mirando por la ventana el paisaje urbano, pensé en cuántas veces me había enfrentado a situaciones similares. Cuántas veces había tenido que demostrar que no era una amenaza, que no era una delincuente, sino una persona normal con derecho al respeto. Pero ahora no se trata solo de mi historia. Era el momento en que el sistema decidía si sería justo o si seguiría siendo parte del pasado con sus prejuicios. Me preparé para una larga noche. Sabía que la justicia a menudo se paga cara, pero estaba dispuesta a pagar el precio. El coche patrulla se detuvo frente a la comisaría. El agente McJenkins, joven y algo nervioso, nos recibió en la puerta. Me miró y se estremeció, pero rápidamente lo ocultó. Noté cómo miraba mi carné con respeto manifiesto.
El capitán Brooks quiere hablar con ustedes, dijo, señalando con la cabeza hacia el edificio. El agente Mick se comportaba de forma diferente a James, que me había detenido. No sospechaba nada, se comportaba de forma profesional, y eso me dio fuerzas. Cuando entramos en la oficina, la capitana Brooks, una mujer de unos 50 años con mirada penetrante, ya nos estaba esperando. No se sorprendió de que fuera agente especial del FBI, aunque no mostró ninguna emoción. Señorita Maya, comenzó ella, entiende que este incidente puede tener graves consecuencias para nuestro departamento. Sí, señora capitán, respondí, y estoy dispuesta a cooperar para que todo se aclare de forma justa. Ella suspiró profundamente y comenzó a contarme que el oficial James Hartley ya tenía varias quejas, pero que nadie las había tomado en serio. No es la primera vez, dijo, y su caso puede ser un punto de inflexión para nosotros. Sentí que mi espíritu luchador se despertaba. No era solo mi historia, era una oportunidad para cambiar el sistema. De repente, llamaron a la puerta y entró James Hartley. Tenía el rostro tenso, intentaba parecer seguro, pero yo veía que estaba nervioso. Señorita Maya, dijo con frialdad, ¿entiende por qué la hemos detenido? Lo miré directamente a los ojos, me han detenido por el color de mi piel y sin ninguna prueba. Es injusto. Le temblaba la mandíbula, pero no respondió. Supe que mis palabras habían dado en el blanco. La capitana Brooks intervino, la investigación revelará lo que realmente ocurrió. Por ahora, no hay conclusiones. La tensión en la sala se tensó como una cuerda. James me miraba como buscando un punto débil, pero yo me mantuve firme. Estoy aquí para demostrar la verdad, dije. La capitana asintió, bien. Organizaremos una investigación interna. Se le volverá a interrogar, oficial Hartley. James se rindió, bajó la mirada y salió de la sala. Sentí que esa noche sería el comienzo de algo más, no solo para mí, sino para todos los que se enfrentan a la injusticia. A partir de ahora, no permitiré que los prejuicios determinen mi camino. Después del incidente, James Hartley regresó a su casa, pero la paz no lo visitó. Las palabras de Maya, su tranquila seguridad, su mirada inquebrantable, daban vueltas en su cabeza. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo había ido muy mal. Se sentó en silencio, mirando al vacío, mientras los pensamientos se agolpaban en su cabeza. ¿De verdad he cometido un error? ¿Ha sido miedo? James se dio cuenta de que, durante años, sus decisiones no se habían basado en hechos, sino en prejuicios. Sentía que eso afectaba no solo a Maya, sino a todos los que eran diferentes. A la mañana siguiente, llegó a la comisaría con el corazón encogido. La capitana Brooks lo invitó a pasar a su oficina. James, le dijo con severidad, esto no es un caso cualquiera. Tenemos que averiguar por qué cometiste ese error. Él asintió y, por primera vez en su vida, admitió ante sí mismo, tenía miedo. No sé cómo lidiar con eso. La capitana lo miró atentamente, tener miedo es normal. Pero tener miedo y actuar por miedo es otra cosa. Tienes que aprender, cambiar. James sintió que en su interior despertaba el deseo de enmendarse. Comprendió que, si quería recuperar la confianza, tenía que cambiar. Al mismo tiempo, Maya recibió el apoyo de sus colegas del FBI, que comenzaron a presionar a la policía para que investigara el caso a fondo. Su determinación se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia. Sin embargo, no todos estaban preparados para el cambio. En la comisaría comenzaron a circular rumores y James sintió la presión de sus colegas, algunos de los cuales incluso intentaron protegerlo.
Pero él ya sabía que eso solo era una distracción del verdadero problema. Por la noche, al volver a casa, James se detuvo un momento y se miró en el reflejo de la ventana. ¿Podría ser mejor? ¿Tendría fuerzas para superar sus miedos? La respuesta no era clara, pero dio el primer paso. Después de salir del despacho del capitán Brooks, mis pensamientos se agitaron más que nunca. No era solo otra reunión o un trámite, era un reto que cambiaría el curso de los acontecimientos. Sabía que este caso podía romper viejos esquemas y obligar al sistema a mirar la verdad a los ojos, pero también sentía lo difícil que sería romper los estereotipos establecidos. En la comisaría comenzaron las investigaciones. No me sentía solo una víctima, sino una representante del cambio, responsable de que se hiciera justicia. Cada palabra, cada gesto que hacía era registrado, lo que provocaba no solo apoyo, sino también resistencia. James Harley, el agente que me detuvo, se convirtió en una figura clave en este drama. Me dijeron que había empezado a asistir a cursos para superar los prejuicios, y eso era importante, pero yo sabía que era solo el principio. Dependía de él asumir la responsabilidad de su error y estar realmente dispuesto a cambiar. La capitana Brooks convocó una reunión con todas las figuras clave de la comisaría. En ella declaró abiertamente que este incidente se había convertido en un símbolo de los problemas sistémicos. La postura era clara, había que cambiar la política y el comportamiento, o la reputación de la comisaría se vería amenazada. Se me dio la oportunidad de expresarme. Mi discurso fue sencillo, pero contundente. Todos queremos seguridad. Pero sin justicia, la seguridad es solo una ilusión. No podemos permitir que el miedo guíe nuestras decisiones. Todas las personas merecen respeto, independientemente del color de su piel o su origen. Y si no aprendemos a verlo, repetiremos los mismos errores. Esas palabras tocaron la fibra sensible de muchos. Se hizo el silencio en la sala, algunos oficiales comenzaron a intercambiar miradas y otros casi apretaban los puños. Sabía que entre ellos había quienes temían el cambio, quienes no querían reconocer sus errores. Después de la reunión comenzaron las conversaciones personales. Algunos compañeros me apoyaron, otros intentaron convencerme de que no entendía la realidad del trabajo en la policía. Pero no me rendí. La conversación con James fue especialmente difícil. Parecía agotado, como si el peso de la culpa lo agobiara. Su voz era baja cuando finalmente habló. May, entiendo que he destruido tu confianza. Y no sé si alguna vez podré arreglarlo. Pero quiero intentarlo. Lo miré a los ojos y vi no solo miedo, sino también un arrepentimiento sincero. Era la primera y, quizás, la señal más importante de que el cambio era posible. Mientras tanto, en la comisaría comenzaron a implementar nuevos cursos de formación sobre concienciación de los prejuicios y técnicas de desescalada. La capitana Brooks trabajó activamente para que todos los agentes comprendieran que los estereotipos raciales no tenían cabida en su trabajo. Una noche recibí una llamada de la capitana. May, tenemos una nueva llamada. Necesitamos tu ayuda para desarrollar un programa de formación. ¿Estás lista? Por supuesto, respondí, sintiendo que mi experiencia podía cambiar muchas cosas. A las pocas semanas, empezamos a trabajar con varios agentes, entre ellos James. No solo era un alumno aplicado, sino que también participaba activamente en los debates sobre cómo cambiar la cultura de la comisaría. A pesar de ello, recibíamos amenazas y críticas desde fuera. Algunos medios de comunicación locales intentaban presentarme como una persona problemática que estropeaba la reputación de la policía. Pero yo sabía que esta lucha era más grande que yo. Una vez,
durante una formación, un agente me preguntó directamente: Meye, ¿qué es lo que quieres realmente? ¿Venganza? ¿Que todos te teman? Respondí con firmeza: quiero justicia. Y que en el futuro ningún niño tenga miedo de la policía por haber sido detenido solo por el color de su piel. Si eso es venganza, entonces sí, quiero venganza contra el sistema que permite que esto suceda. Desde entonces, el ambiente ha cambiado. Poco a poco, más agentes comenzaron a abrirse, a reconocer los problemas y a hablar de lo difícil que les resultaba darse cuenta de sus propios prejuicios. James incluso empezó a escribir un blog sobre su proceso de cambio, desde el miedo y la incomprensión hasta la disposición a luchar contra sus propios demonios. Por mi parte, empecé a intervenir con más frecuencia en actos públicos para recordar a todo el mundo que la lucha contra los estereotipos no es solo cosa de las fuerzas del orden, sino de toda la sociedad. Mi historia comenzó a inspirar a otros. Jóvenes chicas de piel oscura me escribían diciéndome que les había dado fuerzas para no callarse. Sentí que mi lucha tenía sentido. Pero también entendía que esto era solo el principio. Todavía nos queda mucho trabajo por delante, muchas conversaciones incómodas y grandes retos. Una noche, cuando volvía a casa, oí unos pasos detrás de mí, me di la vuelta y vi a James. Levantó la mano en señal de paz. Meye, gracias, me dijo simplemente. Me has cambiado. Le sonreí, sabiendo que esas palabras no eran solo para él, sino para todos los que estaban dispuestos a cambiar. Han pasado varios meses desde que ocurrió el incidente, pero el eco sigue vivo. Sentí que nuestra lucha iba más allá de una simple comisaría y se estaba convirtiendo en un movimiento por el cambio en toda la ciudad. La comisaría comenzó a cambiar. Nuevas normas, nuevos cursos de formación, un nuevo enfoque. La capitana Brooks impulsó un diálogo abierto entre la comunidad y la policía. Por invitación suya, hablé ante los agentes y los jóvenes sobre mi experiencia, mi dolor y mi esperanza. James Harley completó un programa de rehabilitación y, aunque fue despedido, siguió participando activamente en iniciativas comunitarias, trabajando para superar los prejuicios entre sus compañeros y los nuevos agentes. Para mí fue una confirmación, incluso aquellos que han cometido errores pueden cambiar si reconocen sus debilidades. Sin embargo, yo sabía que la verdadera victoria sería cuando no hubiera más historias como esta. Cuando el sistema erradicara por sí mismo los prejuicios y la policía se convirtiera en una verdadera defensora de todos. Recuerdo aquel día en el parque cuando todo comenzó. Entonces yo era solo una persona que quería disfrutar de la tranquilidad. Hoy me he convertido en una voz que clama por la justicia. La justicia no es un concepto abstracto, sino un trabajo diario. Requiere valentía, paciencia y una fe inquebrantable en el cambio. Sé que la lucha continúa. Pero también sé que cada paso que damos es una victoria para las generaciones futuras. Y si alguien me pregunta si valió la pena luchar, responderé sin dudarlo, sí. Porque la justicia siempre merece la pena. Han pasado varios meses desde que mi caso se hizo público. Cuando salgo a la calle, siento que el ambiente ha cambiado. No de inmediato, no de un momento a otro, sino lentamente, como la niebla matinal, se disipa el antiguo miedo y la incomprensión. La gente ha empezado a hablar más de justicia, de sus derechos, de que todo el mundo merece respeto, independientemente del color de su piel o de su estatus social. Para mí, este camino ha sido muy personal. Después de aquel incidente en el parque, comprendí que mi lucha no era solo por mí, sino por todos los que alguna vez habían sufrido injusticias en su propia piel. Ya no podía seguir callada, no podía seguir escondiéndome tras el papel de agente que simplemente hace su trabajo.
Tenía que convertirme en la voz de los que tenían miedo, de los que eran ignorados, de los que eran juzgados sin pruebas. Recuerdo que después de mi detención sentí una fuerte tormenta de emociones, ira, decepción, ansiedad y, al mismo tiempo, determinación. Esa determinación no me abandonó ni siquiera cuando parecía que el sistema era un muro infranqueable. Pero empecé a comprender que ese muro tenía grietas y que se podían ampliar si no nos rendíamos. Desde el primer día de la investigación sentí presión, no solo de mis compañeros, sino también de la sociedad. Algunos querían que olvidara esta historia, que aceptara el papel de víctima y me callara. Pero yo sabía que eso era imposible. No podía permitir que mi silencio se convirtiera en parte del problema. Trabajando junto con el capitán Brooks y algunos oficiales, desarrollamos un programa de formación para ayudar a eliminar los prejuicios. Vi cómo cambiaban las personas, no de inmediato, no fue fácil, pero paso a paso. Fue un trabajo sobre su conciencia, sobre su miedo y su inseguridad. Uno de los momentos más importantes para mí fueron los encuentros con jóvenes oficiales que se enfrentaban por primera vez al problema de los estereotipos raciales y querían cambiarlo. Venían con el corazón abierto y preguntaban, ¿cómo podemos evitar los errores del pasado? Compartí mi experiencia y les dije que el miedo y los prejuicios no son una sentencia, sino una señal para trabajar en uno mismo. Y muchos de ellos realmente empezaron a comprender que el cambio no es solo una nueva normativa, sino una transformación interna. Por supuesto, también hubo dificultades. Algunos oficiales se sentían criticados y culpados, lo que provocaba resistencia. Algunos compañeros no entendían por qué insistía tanto en los cambios, por qué no se podía dejar todo como estaba. Pero yo sabía que esa resistencia era una señal de que íbamos por el buen camino. Una vez, después de una sesión de formación, cuando nos reunimos en círculo y discutimos nuestros miedos y dudas, un oficial compartió: «Tengo miedo de no poder cambiar. Me cuesta admitir que alguna vez me equivoqué». Le respondí: «Reconocerlo es el primer paso. No hay que tener miedo de ser débil. La verdadera fuerza está en la capacidad de cambiar y crecer». Esas palabras no eran solo palabras, eran mi filosofía de vida. Porque yo misma había pasado por eso. Al mismo tiempo, mantenía contacto con activistas sociales que trabajaban para concienciar sobre el problema del racismo en la policía. Juntos organizábamos foros abiertos donde la gente podía hablar de sus experiencias y escucharse unos a otros. Esto ayudaba a tender puentes entre la policía y la comunidad. Una vez, durante una de estas reuniones, se me acercó una joven y me dijo: «Tu historia me inspira. Ahora sé que puedo luchar por mis derechos, aunque de miedo». Esas palabras fueron la mejor recompensa para mí. Saber que mi lucha da fuerza a otros es lo que me motiva a seguir adelante. No soy perfecta y no creo que los cambios sean inmediatos. Pero veo cómo los pequeños pasos cambian vidas. Cómo disminuye la desconfianza y aumenta el entendimiento mutuo. La liberación de James Hartley fue un paso doloroso, pero necesario. Reconoció sus errores y comenzó a trabajar en sí mismo. Ahora es voluntario en organizaciones comunitarias que ayudan a superar los prejuicios. Esto demuestra que incluso aquellos que han cometido errores en el pasado pueden convertirse en agentes de cambio. Entiendo que la verdadera lucha apenas está comenzando. Que hay que trabajar con el sistema, con la educación, con la cultura. Pero no estoy sola en esta lucha. Tengo aliados, tanto en la policía como en la sociedad civil. Creo que, con el tiempo, podremos crear una sociedad en la que el color de la piel no sea motivo de sospecha o injusticia. Una sociedad en la que todos tengan los mismos derechos y oportunidades, en la que la policía sea una verdadera protectora y no una amenaza.
Cada día me recuerdo a mí misma que la justicia no es un regalo, sino un logro. Hay que luchar por ella, protegerla y transmitirla. Y aunque el camino es largo y difícil, estoy dispuesta a seguir adelante, por mí, por los que tienen miedo y por las generaciones futuras. Porque la justicia es nuestra responsabilidad común. Y creo que juntos podemos cambiar el mundo. La capitana Brooks estaba sentada en la gran mesa de madera de su despacho. Delante de ella había una pila de documentos, informes, planes de reforma, transcripciones de entrevistas, propuestas de organizaciones no gubernamentales. Había pasado muchas noches revisando esos materiales, tratando de encontrar la mejor manera de cambiar la comisaría. Los últimos meses habían sido una prueba, problemas sistémicos, un escándalo sonado, la pérdida de la confianza de la comunidad. Pero no pensaba rendirse. Este trabajo no era solo una obligación profesional para ella, sino una cuestión de honor. La puerta se abrió de repente y Maya y James entraron en la habitación. Estaban agotados, pero en sus ojos brillaba la determinación. Su aparición era un símbolo de los cambios que ya habían comenzado. Capitán, dijo Maya con un tono de cansancio en la voz, estamos listos para seguir adelante. El programa de entrenamiento está empezando a dar resultados, pero aún nos queda mucho por hacer. James añadió en voz baja. Estoy empezando a comprender lo profundamente arraigado que está lo que considerábamos normal. Pero ya no quiero esconderme detrás de mis errores. Siento responsabilidad no solo ante Maya, sino ante toda la comunidad. La capitana sonrió, sintiendo que realmente había esperanza con estas dos personas. El cambio es más que nuevas reglas, dijo. Es un cambio en nosotros mismos, en nuestra forma de pensar y de actuar. Y son personas como ustedes las que pueden llevar a cabo ese cambio. Maya sintió con la cabeza, mirando a James. Debemos demostrar que el diálogo honesto y la disposición a escuchar pueden cambiar incluso las situaciones más difíciles. No basta con proclamar cambios, hay que construir nuevas relaciones basadas en el respeto y la confianza. Exacto, asintió James. Ahora es muy importante que esto no sea un destello de atención o una reacción a un escándalo. Debe ser el comienzo de una transformación permanente, de una nueva cultura. La capitana respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas. Empezaremos poco a poco, dijo, con más formación, reuniones abiertas con la comunidad, apoyo a los agentes que quieran cambiar pero tengan miedo o no sepan cómo hacerlo. Crearemos grupos de trabajo, involucraremos a líderes de organizaciones sociales, activistas y psicólogos. Hizo una